a dar una charla referido a un tema que siempre ha estado en boca de todos, que es a cuántas personas podría alimentar la Argentina con su producción de materias primas. Mi nombre es Jorge Chirife, yo soy profesor titular en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias e investigador, y este fue un trabajo como consecuencia de un trabajo final de grado por dos ingenieros industriales ahora ya recibidos, y cuyos tutores fueron yo y el ingeniero Alejandro Mohamed. Así que vamos a empezar entonces ahora con la presentación de esta charla, que espero que les guste. Bueno, la charla se llama ¿A cuántas personas podría alimentar la Argentina? Y se basa en hacer un inventario de las materias primas alimentarias, calorías y proteínas. Este tema de a cuántas personas puede alimentar la Argentina en los últimos 10, 15 años ha estado en boca de muchas personas, ya sea gobernantes, periódicos, empresarios, políticos, que siempre se ha hablado de que la Argentina podía alimentar entre 300 y hasta 600 millones de habitantes, siendo la cifra de 400 millones la más mencionada. Entonces, el objeto de esta presentación fue analizar si era posible estimar cuantitativamente el número de personas que podrían ser alimentadas por la producción argentina de sus materias primas alimentarias. La metodología que utilizamos consiste primero en seleccionar las materias primas alimentarias, y nosotros consideramos todos, no como ciertas estimaciones que a veces uno dice, bueno, considerando los granos, los oleaginosas, los cereales, el ganado vacuno, la leche, el ganado porcino, es más o menos ya la gran proporción de materias primas. Nosotros tomamos 7 grupos: carnes, leche y huevos, peces y mariscos, granos, oleaginosas, hortalizas y legumbres, frutas y otro ítem vario. En total seleccionamos 83 productos considerados como materias primas alimentarias, sobre las cuales vamos a hacer nuestros cálculos de a cuántas personas puede alimentar la Argentina. Aquí tenemos simplemente unas fotos de todos los productos que hemos seleccionado. Acá tenemos diversos tipos de ganado, peces, etc. Aquí tenemos todos los cereales que consideramos y también los oleaginosos, girasol, maní, nuez, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos las frutas y verduras. Para que vean lo exhaustivo que fue el análisis, hasta consideramos la lechuga, que generalmente uno no la considera como una fuente de calorías o de proteínas, pero bueno, algo tiene, o sea que consideramos hasta lo menor. Entonces, en total, hemos considerado 83 materias primas alimenticias que son las que ustedes están viendo acá, y que son el grupo de lo que son carnes, pescados, todo tipo de frutas y verduras, y un ítem adicional, varios, en el cual, no sé si figura acá o en el anterior, a ver, un minutito. Sí, cosas como miel, azúcar de caña, yerba mate, es decir, que no se pueden considerar en un grupo determinado, sino simplemente las ponemos como en un grupo vario. Bueno, ¿qué tenemos hasta ahora? Y tenemos seleccionadas 83 materias primas alimenticias o alimentarias.
Sin embargo, hay algunas materias primas que por ser minoritarias no las hemos considerado en los cálculos. Esas son animales de caza, animales exóticos, como podría ser guanaco, llama, cocodrilo, yacaré. Tampoco consideramos el autoconsumo, es el que sea producido por poblaciones rurales, huertas, pollos, vacas lecheras, etc. Y en general, todo lo que sea producción informal, es decir, que no pasa por los registros oficiales. Porque la segunda etapa de esta metodología que utilizamos fue, una vez que seleccionamos las materias primas, ir a lo que podamos encontrar de registros oficiales de producción. Entonces, todo lo que sea producción informal de materias primas alimenticias, es decir, que no está en ningún registro oficial, bueno, para nosotros no existe. Hicimos algunas consideraciones. En principio, consideramos de que acá no hay exportación, es decir, la Argentina se comporta como un país cerrado, no exporta nada, es decir, ¿cuál es el número de personas que podría alimentar la Argentina si toda su producción agropecuaria se destinase a alimentación humana? Obviamente, tampoco consideramos los usos de materias primas alimenticias, como puede ser el maíz para hacer bioalcohol o usos de la soja para hacer biodiesel, etc. Es decir, el único uso es considerar que todo que se produce va a parar para la alimentación. Con alguna excepción, como por ejemplo algunos granos forrajeros que se utilizan para la alimentación, sí, porque si no estaríamos sumando por dos lados, las calorías de este grano, por ejemplo, sorgo, y además los kilos de engorde que tiene la vaca. Entonces, sí consideramos que en el caso de aquellos forrajeras que consume mucho el ganado, se descuenta lo que el ganado consume, porque luego eso se va a ganar en lo que engorde ese ganado en particular. Entonces, básicamente la metodología para hacer este cálculo es seleccionar la materia prima. Volvemos a decir, en esta selección de la materia prima fuimos bastante, ¿cómo podríamos decir? Amplios, porque consideramos 83 materias primas. Recordemos simplemente que no consideramos ciertas cosas exóticas, como les dije, animales exóticos, animales de caza, algunos pescados de río. Y bueno, y básicamente no podemos considerar el autoconsumo porque eso no hay registro. En segundo lugar, ¿qué tenemos que hacer? Entrar a buscar en todas las estadísticas oficiales o de cámaras, etcétera, cuál es la producción anual en un determinado año. Nosotros elegimos, esto es creo cosecha 2016-2017. Bueno, obviamente de año a año la cosecha varía, pero nunca las cosas cambian tan drásticamente, así que esto nos da una idea global. En tercer lugar, tenemos la producción anual de nuestra materia, pero no toda la materia prima se come, es decir, si yo tengo la producción de durazno, yo no me como el durazno, es decir, el carozo no lo como. Si me como una banana, tampoco como la cáscara. Si como carne, yo no como la piel de la vaca, ni los cuernos, ni las pezuñas. Entonces yo tengo que estimar la fracción comestible. Cuarto, tengo que averiguar la composición química a partir de las tablas normales de composición de alimentos. Y luego, conociendo la composición química, yo puedo hacer el cálculo de calorías, porque conociendo el porcentaje de proteínas, el porcentaje de azúcares y el porcentaje de grasas, yo puedo hacer la estimación del cálculo de calorías. Entonces, selección de la materia prima, su producción, qué fracción comestible tiene, su composición química y de ahí pasar a la estimación de las calorías disponibles.
el concepto de porción comestible está muy claro acá. En una banana, la cosecha puede ser de X kilos, pero lo que yo como es lo de adentro, no como la cáscara, tampoco como el carozo. Y si tengo una media res con hueso, yo tengo que considerar cuál es el porcentaje de músculo libre, porque el hueso no lo voy a comer, entonces lo tengo que llevar todo a carne sin hueso. Aquí tenemos simplemente una estimación. Estos obviamente son estimaciones que se hicieron de búsquedas bibliográficas en internet, donde aquí tenemos para algunas verduras su porcentaje comestible. Fíjense que en general esto va entre valores tan bajos como un 60% hasta 90%. Y en el caso de las frutas, más o menos, los valores son similares, pero obviamente no son 100%, es decir, diríamos que de promedio el 75% será comestible. Pero bueno, nosotros lo que hicimos es que para cada materia prima la corregimos por su fracción comestible, y luego esa fracción comestible es la que hacemos la conversión energética, es decir, yendo también a buscar la composición en grasa, en proteína y en carbohidratos que tiene la fracción comestible de cada uno de los alimentos seleccionados, su porción comestible, y ahí podemos sacar y decir, bueno, la producción argentina de bananas genera por año tal número de calorías, y con esas calorías me servirían para alimentar un cierto número de personas. Alimentar por ahora simplemente no es así, pero en esta estimación es referido al número de calorías. Es decir, nosotros vamos a considerar un valor de 2.200 calorías o 2.250 calorías como el valor necesario para alimentar a una persona, eso independientemente de otros factores de nutrientes que nosotros por ahora no consideramos. Solo vamos a considerar el de proteína más adelante, pero esos son los parámetros que estamos usando. Bueno, eso obviamente, trabajando con las tablas Excel correspondientes, da un resultado, que toda la materia prima alimenticia que genera la Argentina, tomamos una cosecha el año 2016-2017, pero bueno, esto no puede variar en 2 o 3 años mucho más que un 10%. Y consideramos que cada persona le queríamos dar 2.250 calorías, eso nos da 500 millones de personas, que representa más o menos 12 veces la República Argentina, el número de habitantes. Pero recordemos algo, somos un sistema cerrado, no intercambiamos nada con el exterior, es decir, toda la materia prima alimenticia queda en el país. Obviamente voy a dejar de ganar todo lo que el campo exporta, que representa el 50% de la exportación argentina, es aproximadamente aporte de la producción agropecuaria. Pero bueno, el número frío nos dice que toda la materia prima sin exportar y sin utilizarla para otros usos que no sea para la alimentación humana, como ser biodiesel o bioalcohol, etcétera, nos permite aproximadamente proporcionar el número de calorías necesarias como para darle 2.250 calorías por día a 500 millones de personas. Bueno, vamos a comenzar ahora a analizar qué significa esto. En principio, acá lo que hicimos fue ver, basados en ese número de calorías, cuántas personas podríamos alimentar desde el punto de vista calórico, olvídense de los requerimientos proteicos y vitaminas, simplemente de calorías, que 2.200 calorías es lo que necesitaría una persona. Bueno, en principio podemos ver que lejos, como ya se lo podrían esperar, los granos y oleaginosas representan la mayor cantidad de personas, es decir, sumados da más o menos 450 millones de personas.
los otros grupos alimentarían mucho menor. Es decir, esto no es ningún descubrimiento, pero cuantitativamente ustedes pueden ver que la suma de granos y oleaginosas y me da 250 más 200, 450 millones de personas. Pero recordemos ahora que el 50% más o menos de los dólares del agro provienen de los alimentos. ¿Y eso qué significa? Que si yo exportara, por ejemplo, soja, trigo, maíz, arroz, cebada cervecera, fíjense que estos tienen un porcentaje muy grande de exportación. Entonces, si yo entro a considerar que todo esto lo pierdo porque yo no lo como, lo que me queda acá me serviría para alimentar no a 500, sino solamente a 190 millones de personas. Bueno, analicemos ahora quiénes son los grandes productores de calorías alimenticias de la Argentina. Acá vemos todos los grupos. Prácticamente los dos que resaltan por lejos son oleaginosas y granos, seguidos por carnes, leches y huevos, y ahí perdidos hortalizas y varios. Peces y mariscos ni se ven en el gráfico y las frutas apenas si se ve una delgada línea azul. Bueno, fíjense, no tiene importancia los valores de calorías acá. Lo que tiene importancia es la comparación. Fíjense, la altura de las barras de oleaginosas y granos comparadas con el resto de los grupos de alimentos. A su vez, ¿cuál es la materia prima alimentaria responsable del mayor aporte de calorías dentro de su grupo? Bueno, dentro del grupo que consideramos que son carnes, oleaginosas, cereales, etc., la soja es el principal aportante de calorías, seguido por el maíz. Y en este otro grupo, la carne y la leche bovina. Es decir, la materia prima responsable del mayor aporte de calorías dentro de su respectivo grupo. Entonces, ¿cuál es el origen de esas calorías que nosotros estamos produciendo y que nos servirían hipotéticamente para alimentar a 500 millones de personas? Bueno, básicamente lo que más... El origen principal de esas calorías vienen de los hidratos de carbono de nuestras materias primas y seguido, no muy lejos, por grasas y luego por proteínas. Bueno, este gráfico es lo mismo, cualquiera de los dos, pero básicamente esas calorías vienen de los hidratos de carbono, en segundo lugar vienen de las grasas y en tercer lugar viene del componente proteína de las materias primas alimentarias que producimos en el país. Recuerden que para esto nosotros partimos de 83 materias primas alimentarias y les recuerdo que hasta consideramos la lechuga, y no sé si por ahí estaba el perejil o no, no sé el perejil, pero la lechuga, que no tiene casi nada de calorías, que eso lo saben los que quieren hacer régimen para adelgazar, también la hemos considerado. O sea que esta es una evaluación global de todas las materias primas alimentarias argentinas. ¿Cómo es la distribución del aporte de proteínas totales? Ya que uno de los nutrientes más importantes cuando dejamos de hablar de calorías es el aporte de proteínas. Bueno, obviamente las oleaginosas de lejos son las que proporcionan mayor cantidad de proteínas totales. Aquí no hablamos de calidad de proteínas, sino simplemente de proteínas totales, seguida por los granos y luego por carnes, leches y huevos. Obviamente la calidad proteica de carnes, leches y huevos tiene un valor biológico que las proteínas de muchos granos y eventualmente de alguna oleaginosa, pero si hablamos en cantidad, de lejos el grupo de las oleaginosas son los que proporcionan mayor cantidad de proteína. Bueno, acá
lo tenemos en un gráfico que me da un poquito de problema porque yo soy bastante daltónico, así que prefiero que lo vean ustedes porque si no yo voy a meter la pata diciendo los colores. Pero bueno, aquí lo que tenemos es quiénes son los que aportan mayor cantidad de proteínas. Bueno, los oleaginosos, bueno, lo mismo que están viendo acá, puesto de otra forma. Si vamos a hidratos de carbono generados por cada grupo, aquí es al revés. El más importante es el grupo de los cereales, los granos. En cambio, las oleaginosas ya aportan mucho menos. Y si lo que nos interesa es el aporte de las grasas, obviamente las oleaginosas son las que de lejos proporcionan la mayor cantidad de grasas, en este caso aceite, que es una grasa líquida, muy por encima de los otros grupos. Ahora bien, ¿cuál es el origen de la proteína total disponible? Bueno, este gráfico es bastante impactante. Prácticamente la mayor parte de proteína que se produce en la República Argentina proviene de la soja. Luego sigue por la proteína de otros vegetales y recién la proteína animal. Yo recuerdo que cuando era chico estudiaba en el colegio que la Argentina era un país de vacas y trigo. Bueno, eso ya cambió. Ahora la Argentina es un país aceitoso gracias a la soja. Y la soja es el principal aporte de proteína, independientemente de la calidad, que luego de eso vamos a hablar. La soja tiene, desde ese punto de vista, la ventaja que dentro de los vegetales es la que tiene la proteína vegetal de mayor calidad. Por eso es un ítem muy importante, pero eso lo vamos a considerar al final. Entonces, si acá lo vemos simplemente en números, la producción anual, por tomar el número acá, es casi 20.000 para la soja, y para la proteína animal no llega a 1.000. Entonces, fíjense la gran diferencia que hay entre el origen de la proteína total disponible. La soja domina ampliamente en la Argentina la cantidad total de proteína que produce el campo. Si consideramos proteínas de los granos, bueno, los que más producen, considerando su porcentaje de proteína y su producción, es el maíz, seguido por el trigo. Y si hablamos del grupo de las carnes, la carne es lo que tiene más producción de proteína, seguido por leche. Bueno, acá viene pollos, huevos, carne porcinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo acá, maíz, trigo, cebada, avena, arroz, sorgo, pero dominante maíz, trigo. O sea, que desde el punto de vista de la producción de alimentos, la Argentina está dominada ampliamente por la soja, seguido por el maíz y el trigo. Bueno, chocolate por las noticias, esto lo saben todos, seguramente los que están viendo esta presentación. Pero lo que es importante son los números que estuvimos viendo, es decir, en qué proporción dominan y cómo se traduce eso en cantidad de gente que podría alimentar. Entonces, nos volvemos un poquito a repasar esa cifra. Si toda la producción argentina de esos 83 productos o materias primas seleccionadas las utilizamos para alimentar personas humanas, como se dice ahora, no exportamos nada, ni un gramo, y no gastamos ninguna materia prima, ningún cereal, ninguna soja en hacer, en fabricar ni biodiesel, ni fabricar bioalcohol, entonces el número de calorías alcanzaría para 500 millones de personas, lo cual es un valor teórico, tienen que verlo en ese marco teórico, 500 millones en esas condiciones. Bueno, esto tiene ya
menos importancia, aporte de proteínas de hortalizas y legumbres, porque también aportan un poquitito, la papa es la más importante, seguida por los porotos, y en el caso de las oleaginosas, de vuelta absolutamente dominante, el principal aporte de proteínas en este grupo de oleaginosas, no están soja, girasol, maní. Bueno, fíjense que ya después del maní ya no se puede ver en el gráfico, la soja es tremendamente dominante. Ahora, ¿qué pasa con la parte nutritiva? Bueno, acá la idea no es hablar de temas nutricionales, ni hablamos de vitaminas, ni hablamos mucho de proteínas, pero más o menos podríamos hacer una comparación grosera diciendo que esta es la dosis diaria recomendada. En los manuales de nutrición, gramos de proteína, gramos de carbohidratos y gramos de grasa que debería consumir una persona. Bueno, y esta es la dosis diaria calculada según la producción analizada. Fíjense que tendríamos este porcentaje de carbohidratos, este porcentaje de proteínas y este porcentaje de grasa. Es decir, que estamos superando a los valores diarios recomendados. Un tema interesante es que ya surge de acá que el principal aporte de todo, de calorías, de proteínas, fundamentalmente, es la soja. Y fíjense, este es un simple gráfico donde está graficado los millones de toneladas producidas en función del crecimiento de la población argentina. Fíjense que la pendiente de crecimiento de las sojas hasta el año 2015 ha sido mucho mayor que la de crecimiento de las personas, o sea que cada vez hay más soja disponible si es que uno la quisiera utilizar, es decir, sobrepasa el número de habitantes que va también aumentando, pero mucho más lentamente. La soja llega un momento en que tenemos que hablar de que sí, la soja es un porcentaje impresionante de las calorías y proteínas que produce la Argentina, pero el consumo del poroto de soja tiene sus problemas. El principal de ellos, si bien es, llamémosle, estético, es la flatulencia, que hasta ahora no ha podido ser resuelto en forma satisfactoria y que se debe a los oligosacáridos, estaquiosa y rafinosa principalmente, que están en el poroto de soja. Eso por determinados tratamientos se puede reducir, bajar, pero bueno, eso ya implica un procesamiento que elevaría mucho el costo del alimento. Y segundo, es el de largos tiempos de remojo y de cocción. Y cuando muchas veces hablamos de la población vulnerable en la Argentina y uno piensa, bueno, podríamos usar la soja para alimentar a la gente, y no se olvide que la gente vulnerable lo que generalmente no tiene es mucha agua para lavar y remojar, ni energía para cocinar durante tanto tiempo, ya que si la soja no se cocina más o menos 2 horas en ebullición, el poroto no se termina de ablandar. Entonces, no es tan sencillo el decir de que ya que tenemos tanta soja y que la soja es relativamente barata y tiene una cantidad muy grande de proteínas, la podríamos utilizar para la gente, fundamentalmente la que está en una posición vulnerable, en particular en estas épocas. Eso lo podemos ver, esta es una marca cualquiera de aceite de soja, la etiqueta, y fíjense que no solo es el sabor de la soja, sino que el aceite de soja es muy difícil de ser aceptado por la mentalidad argentina. Fíjese que acá dice, como garantía de pureza y contenido de omega 3, usted puede percibir un aroma diferente en el momento de freír, el cual no altera el sabor de sus comidas. No, esto no es cierto, porque si ustedes se ponen a freír en su casa aceite de soja y salen corriendo del olor que hace. No sé si alguno de ustedes ha probado con aceite de soja. En Brasil es mucho más familiar, la gente ya se ha acostumbrado, pero acá la mayor parte de la gente
al calentar se producen al calentar como para freír, se producen, bueno, un olor que verdaderamente para la mayoría de los argentinos no es agradable. Todo eso, ustedes lo pueden ver si ven, la soja se exporta en un 85%. Y el resto de la soja que no se exporta se utiliza para alimentación de determinados ganados, y la cantidad que se utiliza para alimentación, que es mayormente lo que se vende en las dietéticas o para hacer milanesas de soja, es una cantidad, no la tengo la cifra presente, pero es una cantidad ínfima, lo cual demuestra de que la gente no come poroto de soja en la Argentina. Bueno, entonces, como finalización, todas las materias agroalimentarias que hemos elegido, obviamente 83 no son todas las que hay, pero son las que están en mayor cantidad, nos permitirían proporcionar 2.200 calorías a 500 millones de personas, pero si no gasto ninguna materia prima en hacer bioalcohol ni biodiesel y no exporto nada. En cambio, fíjense qué interesante esto, que si yo elimino todos los granos y oleaginosas, la producción de carnes y leche, pescado, hortalizas, legumbres y frutas, y no me alcanza para proporcionar 2.250 a todos, únicamente al 75% de la población argentina, lo cual obviamente muestra el tremendo peso que tienen los cereales y oleaginosas desde el punto de vista de la producción de calorías que ellos aportan, de calorías alimentarias. Bueno, en conclusión, sí, la Argentina puede alimentar a 500 millones de personas, pero preguntémonos, en esos 500 millones juega un rol muy importante la soja. Y por lo menos en la Argentina, la soja no es el alimento preferido de la gente, ya que la mayor parte de la soja argentina va a parar a los chanchos de la China. Así que eso es relativo. ¿Por qué la soja es tan importante? Bueno, porque tiene un tremendo contenido de proteína, 36, 38%, y en paralelo un 20, un 22% de aceite. Pero no se olviden, este aceite en alimentación humana, y hay mucha gente que no le gusta, y el sabor de la soja en general tampoco. Además, cuando nosotros hablamos de que la Argentina podría alimentar a 500 millones de personas, bueno, pero ¿y todo lo que yo exporto? Es decir, el 50% de los dólares de la Argentina vienen del sector agropecuario. Entonces, es relativo cuando se habla de a cuántas personas podría alimentar. Pero bueno, es interesante el tener estos datos que son verdaderamente, no serán muy exactos, pero son bastante cuantitativos y nos dan una visión panorama de que en un caso hipotético, cuántas personas podrían recibir 2.250 calorías por día utilizando la producción de materias primas alimentarias de la Argentina. Y en todas ellas ocupa un rol absolutamente dominante la soja, por su tremenda producción, que cada año va en aumento, y porque tiene un contenido muy grande de aceite y de proteína. Consideren que la carne de vaca tiene 18, 17% de proteína, la soja tiene un 38%. Bueno, la soja a su vez de las proteínas vegetales es la que tiene un perfil de aminoácidos más adecuados que en general tiene el mejor valor biológico. Bueno, creo que con esto terminamos y espero... no, me faltaba algo más. Es de vuelta la recopilación de la soja, que si lo hablamos en términos de grasas, proteínas y calorías, un solo producto, la soja, genera el 71% de las proteínas totales que genera el país, el 68% de las grasas y el 44% de las calorías. Entonces, proteínas
grasas o aceites, y calorías, el tremendo rol dominante que tiene un solo producto, que es la soja. Por lo tanto, si recordamos que la soja se exporta aproximadamente el 85%, que va mayormente para la alimentación animal, mencionamos a los chanchos de la China, si se quisiera usar la soja como alimento humano, primero habría que resolver esos problemas de salud nutricionales y técnicos que están asociados con esta materia prima. Bueno, muchas gracias por la paciencia y espero que la charla les haya servido y les haya sido de su interés. Muchas gracias.